¿Estamos? Lo que yo venía diciendo era que acá arriba, donde yo le anoté acá, hago referencia a las poleas, ¿no? O sea, a la polea 2 y a la polea 3, ¿sí? No a los ejes. ¿Sí? Los ejes, digamos, sería este es el eje 3. Vamos a... Profe, pero las RPM del eje 2 son las mismas que la potencia 2 ¿o no? Potencia es otra cosa, no estamos trabajando, no estamos hablando de potencia todavía. Lo Ah, que, lo que por ahí en este ejercicio está un poquito, tiene un poquito, es un tema de números nomás, viste que el eje 3 está la polea 4, ¿sí? sí, Entonces, porque Claro, comparten. pero pasa que por relación de transmisión se puede, o sea, se me hace que, o sea, se entiende sí que es diferente hablar de eje y hablar de polea, de exacto. polea, sí, sí se entiende. Bueno, entonces, miren, yo acá le voy a borrar esto que dice N2 igual a N3, porque en este ejercicio, para que no coincida con la, ¿cómo se dice? Con la nomenclatura que está en el enunciado, vamos a trabajar, vamos a decir que la polea 2 y 3 son solidarias y están en el eje 2, ¿sí? Por lo tanto, esas poleas tienen N2, listo. Y el N3 corresponde al eje 3, ¿sí? Para que no nos compliquemos, ¿sí? Sí. Ah. Entonces, vamos a calcular ahora cómo sería lo otro, ¿no? N2 por el diámetro 3 ahora, ¿no es cierto? Porque la polea 3 está todavía en el eje 2. Es igual al N3, que sería del eje 3, multiplicado por el diámetro 4, que es la polea que está en el eje 3. Entonces vamos a sacar el N3, ¿sí? ¿Se animan a hacer esto? Ujú. Es muy grande. Sí, está un poco grande. Queda 45.000. 5.000, eso, 45 sí, mil. sí, 45.000. Entonces, 45.000 RPM tiene este, este eje. eje. ¿Sí? Es una RPM muy alta. ¿Ustedes saben qué equipos por ahí tienen RPM altas? ¿O qué cosas giran a altas velocidades, por ejemplo? No, profe. Hay, bueno, debe haber un montón de cosas, ¿no? Pero yo una que me acuerdo es el tornillo del dentista, ¿no es cierto? La herramienta del dentista. Ah, sí, el torno Ah, también. sí, yo Del estaba dentista. pensando en algo más, más Eh, nuestro. eso gira rapidísimo. Eh, no es justamente, no es una transmisión por polea, digamos, pero por lo menos es algo que podría llegar a tener esa RPM que dice ahí, porque realmente es una RPM muy, muy alta. Está, o sea, este dibujo yo le pongo acá y está asociado a la RPM, no está asociado al ejercicio en sí, ¿no? ¿Se entiende? Sí, Bueno, perfecto. ¿Seguimos? ¿Qué viene ahora? sí. Ya obtuvimos la N2 y la N3. Ahora, ¿qué más tenemos que saber? La velocidad tangencial. Tangencial. ¿Cómo era la forma de la velocidad tangencial?
velocidad tangencial. Es que era el diámetro por las revoluciones, digamos. Diámetro Eh, por Por pi, pi por la eso, revolución. eso sí. por n sobre 60, ¿no? Sí. Y todo esto, entre paréntesis, y a 60. Buenísimo. Vamos ahí. Entonces, acuérdense que esta es una fórmula que es de tipo que ya tiene su conversor, que es el 60. Entonces tenemos que sí o sí ingresar en esa fórmula con los números en la unidad que tiene que ser. Si no, no nos va a dar bien. ¿El diámetro en qué unidad tiene que estar? Metros. Esto, perfecto. ¿Cuánto es el diámetro? 1 de la polea. 0,3. 0,3. Bien. Bueno, el valor pi ya lo saben, es 3.14159. ¿Y n cuánto vale? 3000. 3.000. Bien. ¿Qué le da esto? 47,12 metros sobre segundo. 47.12. Muy bien la unidad, metros sobre segundo. Perfecto. ¿Se animan a calcular las otras velocidades tangenciales? Sí. La velocidad tangencial 2, ¿cuánto hace? Igual a la 1. Exactamente, igual a la 1. Perfecto. Y ahí sí, las otras van a tener que calcular. O sea, la 3 no me voy a calcular. Una, sí. Y la otra es igual. La otra igual. Bueno, tírenme ese valor y ahí continuamos. Es grande, profe, puede ser. Sí, 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 las RPM son bastante grandes. 706, ¿está bien? ¿Te dio lo mismo? Ahí voy a mirar. Ah, bueno. ¿Cómo hiciste con 45.000? Claro, porque es la N3. Por pi por 0,5 el diámetro 0,5, sí. dividido 60. A mí me da 100.178. Puede ser. Voy a mirar de nuevo. Sí, 1178. Velocidad tangencial 3, que es igual a la velocidad tangencial 4, es igual a 1100. 78,09. ¿Estás seguro? Sí, Seguro. dio re grande, Sí. profe. O sea que las RPM son 45.000 ya, digamos. Sí, lo que pasa es que si usa el N3, tendría que usar el diámetro 4, ¿eh? Fíjate que el N3 es el eje 4. Tiene que usar el N2. ¿Eh? 0,19.000 tenemos que usar. Claro, porque fíjate que si vos haces el cálculo con el diámetro 3, que es 50, ¿sí? Esa polea está animada de un movimiento de rotación con centro en el eje 2, ¿sí? Por tanto, si voy a calcular con el diámetro 50, tenés que utilizar N2. Si vas a calcular en el N3, que es el eje 3, tenemos que usar el diámetro 4, que es 10 centímetros, ¿sí? Por tanto, este valor no es.
Sería Justo terminó mi video. Voy a bajarlo. Cambiar. 2 mecánica. Parte 1. Muy bien. ¿Dónde está? Ok, aquí está. ¿Sacaron el valor? 235,61. Eso, ese es el valor. 235,61. 61. Perfecto, ahí está. Bueno. ¿Qué más le pide el problema? Relaciones de transmisión. Relación de transmisión. Bueno, ¿cómo se calculan las relaciones de transmisión? Pues puedes hacer con N1, o sea, con la polea o con los diámetros. Bien. ¿Cómo es la fórmula? Incluso pide los dos. De las dos Porque maneras. dice, sí, porque dice entre RPM y relaciones entre diámetros. Buenísimo. Entonces, la relación de transmisión se simboliza con la letra I. Y 1 va a ser igual a N1 sobre N2, que esto también tiene que ser igual a D2 sobre D1, ¿no es cierto? Sí. Bueno, ¿qué valor le da? 0,33 y D2 sobre D1. 0,3 periódico, ¿no? Sí. Bien. Después tenemos otra. ¿Existe una relación de transmisión entre la polea 2 y la polea 3? ¿Existe o no? Polea 2 o polea 3. Entre esas dos poleas, digamos. ¿Existe una relación de transmisión? Y no porque tienen la misma. No, porque sí. Ah, no existe. En Ah, esas No, poleas no. siempre hay una relación de transmisión cuando hay un sistema de transmisión, ¿sí? Es decir, ya sea un engranaje o una correa o una cadena o algo que exista una transmisión. Cuando hay dos cosas solidarias por el mismo eje, no hay una relación de transmisión porque giran a la misma velocidad que la velocidad del eje, ¿sí? Entonces vamos a poner ahora el I2, que en realidad el I2 vendría a ser la relación entre la 3 y la 4, ¿no? Entonces sería N3 sobre N4, que es lo mismo que D4 sobre D3, ¿sí? D4 dividido D3. ¿Cuánto vale eso? 0,2. 0,2, ¿sí? ¿Y cuál es la relación de transmisión total? ¿Cómo se saca? Multiplican las relaciones de Se transmisión. multiplican las... O sea, la I total siempre va a ser la multiplicación de la I1 por la I2 por todas las I que haya, ¿sí? Que sería 0,33 periódico por 0,2. ¿Cuánto da esto? 0,66. No, eso sería 0,06 periódico. 0,66. ¿Sí? Bien. ¿Tiene unidad 0,04. la relación de transmisión? No. No, no tiene A No se dimensional. cancelan las unidades. Bien, perfecto. ¿Ven? Este ejercicio está... falta indicar si es una multiplicación o una reducción. Multiplicación. Multiplicación, ¿sí? Entonces anotamos ahí, el sistema multiplica la velocidad de rotación, ¿sí? O sea que es un sistema de multiplicación, ¿sí? Ajá. Un segundito, ya lo apago. No sé. Pasa que estoy compartiendo pantalla, no sé cómo se hace. No, pasaron, no sé cómo se hace para apagar la pantalla porque estoy compartiendo pantalla. Bueno,
4, vamos a centrar esto. Ahí está. Escritorio, entonces esto sería resolución. Este sería el problema 8, ¿no? Sí, profe. Bien, ahí está. Perfecto, vamos con la captura de a la derecha, ajustar la derecha, ajustar a la derecha. Bien, ¿quieren darle una captura ahí? Así lo guardan. Bien. Bueno. Habíamos dicho que el 9 está resuelto en la guía, ¿sí? El 9 está resuelto en la guía. Vamos a hacer el 10, ¿sí? Que ya son ejercicios que tienen una relación o una estrecha relación con la industria de la madera en sí, ¿ya? ¿Sí? O sea que vendría a ser un ejercicio un poco más aplicado a la carrera a ustedes. Y va a aparecer un concepto que es nuevo, que es el concepto de factor de servicio. ¿Qué idea tienen ustedes del factor de servicio? Como un factor de seguridad. Exacto. ¿Con qué tiene relación? Entonces, no sé, los materiales. ¿Qué, qué factores influyen en el factor de servicio? La carga que puede soportar el motor, se dice, no sé cómo se dice. No, en realidad, el factor de servicio depende de dos cosas. Del tipo de Ah, no. el tipo de industria o el tipo de máquina, ¿no es cierto? ¿Sí? Que estamos trabajando. Y de las horas por día que trabajas. ¿Sí? De esas cosas depende el factor de servicio. ¿Sí? El factor de servicio depende del tipo de máquina en cuestión y de las horas por día que trabaja. ¿Sí? Entonces, imagínense ustedes, vamos a hacer dos ejemplos. ¿Cuál sería el factor de servicio de una licuadora, por ejemplo? ¿Qué le parece a ustedes? ¿Elegirían un factor de servicio alto o bajo? Y Y no trabaja tantas horas por día no, la sí. licuadora. ¿Y qué tipo de máquina es? ¿Es una máquina que está comprometida o puede generar una alguna pérdida importante si se quema, digamos, el motor o si se sobrecarga? Y ahora sí porque está muy caro, profe, pero en general no debería. Justo hoy vi el precio y ya no voy a comprarme una licuadora. Y bueno, imagínate un hospital, ¿sí? Que tiene un dispositivo para hacer un diálisis, que tiene el mismo motor o el mismo requerimiento de potencia que una licuadora, ¿sí? Y más o menos la misma hora por día que se usa. ¿A cuál le darías un mayor factor de servicio? ¿Al La del máquina de... hospital o al de la licuadora?
Al del El hospital del porque se hospital. muere alguien. ¿Por qué? No, y además porque trabaja más horas. Pone- Tiene, Ponele caso que trabaje en la misma cantidad de horas por día. Y porque es más importante, digamos, lo que va a hacer eso que lo que va a hacer la licuadora. Está más comprometido, ¿eh? Si a vos se te funde la licuadora, perdés, no sé, 50 pesos de fruta que tenés dentro de la licuadora. Y si a vos se te funde el equipo para hacer diálisis, le matás a una persona. Entonces, ¿cuál es más comprometido? El equipo de diálisis. El equipo de diálisis. Entonces, eso era nomás una introducción que yo le daba para que usted tome noción de que hay dos factores que influyen en la selección del factor de servicio. Uno es la importancia del equipo y el otro es las horas por día que trabaja. O sea, mayor cantidad de horas, lógicamente que tiene que darle un factor de servicio mayor para que se aguante el trabajo. No es lo mismo algo que trabaja 24 horas al día que algo que trabaja 16 o algo que trabaja 8 horas. ¿Sí? ¿Está? Bueno, entonces, vamos a empezar. Usted tiene una tabla de factores de servicio, tienen acceso al aula ahí, al aula de mecánica y maquinarias. Sí. Yo también voy a ingresar, así me familiarizo con el aula. Bueno, esto es hierro, altos hornos, hierro, ensayos, ensayo. Tratamientos térmicos, fundiciones. No, esto no es. ¿Encontraron? Está en sí, el... Más la abajo. unidad 3. Dice el Sí, en la tema. unidad Acá, 3. Ahí en acá. el... ¿Eh? Sí, Acá, por acá está, ¿no? sí. Un poquito antes de lo que es correa. Acá, factor de servicio. Esta tabla. Bueno, fíjense cuál es el factor de servicio que corresponde a este caso en particular. Motor. Una canteadora. Sería... ¿La canteadora es con circulares o con sierras sin fin? Sí, sí. Es con la sin fin, pero fue la canteadora. Yo creo que vi esa hoy. Una. No, la ¿Cuál es? canteadora es en circulares. ¿Sí? Vamos a buscar si querés, pero Ah, una gigante. esas son las canteadoras, ¿viste? Siempre son con circulares. Acá tenemos, ¿no? Eso es una canteadora adentro. Ah, mira. Acá tener una foto un poquito mejor todavía. Es una canteadora de hojas móviles. Llegas a ubicarte que son sierras circulares, ¿no? Sí. ¿Cuántas horas trabajar?
8 horas. 1,5 sería el factor de servicio. Entonces FPS es 1,5. Sí. 1,5. Muy bien. Continuamos. Luego de hallado el factor de servicio, ¿qué tenemos que hacer? Sí, el siguiente paso. Hay que calcular la potencia corregida. Pues. Potencia corregida, ¿cómo se halla? Se multiplica la potencia, sería 30 por 1,5. Nominal por el factor de servicio, exactamente. Vamos a hacer eso entonces. Potencia corregida es igual a potencia nominal por el factor de servicio. Eso es 1, bueno, hagan la cuenta. ¿Cuánto le da? Va a ser 45 porque... 45. 25 se ve. Bien. Sí. Sí. De ahí tenemos que, de acuerdo a la potencia corregida y las RPM de la polea pequeña, debemos seleccionar la sección de la correa, que es la correa, ¿sí? La sección de la correa se toma de un gráfico, que también seguramente que le dio el ingeniero en la teoría. Que está... ¿Dónde está el gráfico? Vieron que acá le figura que hay diferentes secciones. Ustedes tienen la correa en B, digamos, una correa trapezoidal tiene esta forma, es de plástico, digamos, de goma. Y tienen diferentes secciones. La sección Z, digamos, es la más pequeña. Después viene la A, después la B y así hasta la E. Dependiendo de las RPM y de la, ¿cómo se dice? Y de la carga a transmitir, la potencia corregida, ustedes tienen que seleccionar primero la sección, que se selecciona con un gráfico, que es este. ¿Qué sección les da? Sí, según el número de RPM. ¿Cuántas RPM tenía? Profe, ¿que se toma las 1500 RPM ahí? ¿Cuál es la polea pequeña? Supongo yo que sería 1500. 45. El C, El motor que te dice qué potencia tiene. el motor tiene 3000. 3000. Y bueno, ¿cuál va a llevar la correa pequeña, la polea pequeña entonces? ¿El motor o el otro? Si vos tenés que girar un eje a 1500 y tenés un motor de 3000, ¿cuál va a tener la polea más pequeña? ¿Dónde va a estar? Fíjate acá, por ejemplo, en este gráfico. Este sería el chiquito y este el grande. ¿Cuál gira más rápido? El chico. El chico. Entonces, El chico, sí. si el chico es 3000, ¿cuál es la polea pequeña? ¿Cuál es la velocidad de la polea pequeña? 3000. Esa es la velocidad que va a tener. Entonces está en el El B. B, exactamente. B. Entonces, muy bien. Vamos a anotar eso acá. La sección. Eso se conoce como sección nomás. Nada, es la B. sí. Sección de la correa. Si vos pedís una correa,
Sí, pedí una Sección B, correa, digamos, sección B. o sección C y así va. Ah, bien. Sí, 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 así es. Se pide, una correa tiene dos datos principales, una es la sección y el otro es el desarrollo, o la longitud de la correa. Bueno, la correa puede ser más cortita o más larga, digamos. Con Perfecto. esos datos ya se selecciona una correa. ¿Sí? Bueno, vamos a hallar ahora la relación de transmisión. Relación de transmisión. Que eso ya lo sabemos del ejercicio anterior, ¿no? Que era N2 sobre N1, N1 sobre N2, D2 sobre D1. ¿Cuánto vale eso? No. 0,5. N1 en ese caso es 3000, ¿no? La polea pequeña tiene la velocidad más alta. Entonces 2. 2. Entonces 2. ¿Sí? Entonces, ahí está O la sea que es, relación. sí. Bueno, ahora tenemos que ir a la tabla de Pirelli, ¿sí? Tabla de Pirelli. Pirelli de correas trapezoidales. Y tenemos que seleccionar el diámetro mínimo recomendado de poleas para o sea, de polea pequeña, digamos, pequeña. Acuérdense que la polea pequeña va a ser la que tiene mayor velocidad, Velocidad. Claro, sí, sí. ¿sí? Y entonces tiene que ir de polea pequeña de acuerdo a la sección. Tiene que ir de acuerdo a la sección, que en este caso sería la sección B, ¿no es cierto? En este caso es B. Y ahí tenemos que ver cuál es el diámetro mínimo recomendado que vamos a utilizar, ¿sí? Vamos a la tabla. ¿Dónde está? A ver si está por ahí la tabla. Bueno, fíjense acá. ¿Cuál es el diámetro? A ver, ¿dónde está? 125. ¿Cuánto es? El diámetro mínimo para la sección B sería 125 milímetros. Y recomendado, que son los dos puntitos. 140. 140. Entonces, como estamos trabajando o estamos en presencia de una máquina industrial, ¿sí? Que es una máquina que se busca que no tenga defectos técnicos de raíz, digamos, o sea, que no tengamos problemas, por ejemplo, de patinamiento de las correas y ese tipo de cosas, entonces vamos a seleccionar la correa o la polea que está recomendada con los dos puntitos, ¿sí? Que es la que nos da la mayor tranquilidad en el sentido de que no vamos a tener problemas, por lo menos en eso, en el futuro, ¿sí? Entonces, vamos a seleccionar D1, diámetro 1, es igual a 140 40. milímetros. Este es el primitivo, acuérdense. Primitivo. Bien. Muy bien. Bueno. ¿Esta es la tercera conexión o la segunda? Segunda recién, ¿no? Bueno, vamos a ahora hallar el diámetro 2. ¿Cómo sería? ¿Más grande o más chico? Más grandes. Más grande, Porque perfecto. redujo la velocidad. Perfecto. Entonces, ¿cuánto va a ser el diámetro 2? Fíjense, acá está. Hay que sacar con la relación de transmisión. Exactamente. Sería 2 por 140. No, por 140. No, hay que transformar en metros. No importa, puedes ponerlo en milímetros, ¿eh? No hay problema. Entonces va a ser 2 por 140. Sí, 280. 280. Después, si lo querés pasar en metros, lo puedes hacer. ¿Bien?
Bueno, hallamos de 1, hallamos de 2, esos son datos importantes, ¿no? Vamos a seguir aquí. Ahora tenemos que hallar la distancia C. ¿Qué representa la distancia C? Vamos a tomar el apunte del ingeniero Sánchez, ¿sí? Acá. La distancia C es la distancia entre centros mínima recomendada, es decir, no quiere decir que la distancia entre centros deba ser necesariamente C, por cuestiones constructivas puede ser distinta, pero no es recomendable que sea menos que ese valor C. O sea, es decir, se realiza un cálculo y no es recomendable que el valor seleccionado, digamos, sea menor, ¿sí? O sea, puede ser mayor, pero eventualmente no conviene que sea mucho menor. ¿Se animan a hacer el cálculo de C? Ahí está el valor. Fíjense que D1 sería el valor que tenemos acá abajo, ¿no? Y ahí el resto es todo cálculo. Entonces la distancia C tiene que ser mayor a lo que le van a calcular a ustedes. $0,35, o sea, 0,35 metros. ¿Vos lo estás expresando en metros? Sí. Está bien, 0,35 metros. En ese caso se puede usar más, o sea, se puede seleccionar un valor mayor. Sí, no hay problema. 0,35 metros es un poco pequeño para lo que es una canteadora. En general, una canteadora tiene un eje a una altura de más o menos, a ver, le voy a dibujar de costado, más o menos como una canteadora. La cuestión práctica, digamos, la canteadora es más o menos así. Y el eje está más o menos a la altura de la cintura de un operario, porque esa es la altura que se emboca la tabla, digamos. Y el motor generalmente por una cuestión constructiva está en el piso, digamos, o sea, cerca del piso. Entonces, la distancia usual que hay en canteadoras es aproximadamente 1 metro o más, ¿sí? Esto le voy a escribir acá. Usualmente 1 metro o más, ¿sí? ¿Se entiende esto? Es por una cuestión constructiva de la máquina en sí, digamos. Si bien el cálculo a usted le da mayor a 35 centímetros, que sería 0,35 metros, nosotros en la práctica, en lo que es canteadora, siempre generalmente es 1 metro o más la distancia entre centros de poleas. Entonces, ahí nosotros tenemos que seleccionar un valor. Entonces, ¿qué valor vamos a seleccionar? A priori, ¿qué les parece a ustedes? 1 metro. A priori, 1 metro, ¿sí? No está mal para el examen que seleccionen 35 centímetros. Lo que pasa que para este tipo de máquina por ahí no es lo que usualmente se tiene, pero si hacen un examen así tampoco está mal, ¿sí? Bueno, seleccionamos a priori 1 metro, ¿bien? Y ahí hay otra fórmula, un poco más larga todavía, que es para el largo de la correa, ¿sí? Para el largo de la correa se utiliza esta acá.